Y seguimos en el segundo bloque de contacto. Hoy día estamos hablando de física cuántica. Hoy, decíamos hoy que antes se pensaba que todo lo del mundo exterior influía en tu mundo interior. Parece que los paradigmas están cambiando y nos estamos dando cuenta que el mundo interno afecta en el mundo externo. Así es. ¿No? Entonces, por eso es que hemos estado hablando, yo creo, todo el ciclo pasado y sobre todo hemos arrancado este ciclo hablando de por qué el silencio, por qué el pan. Claro, qué es lo intangible, qué parte intangible creaba algo tan tangible como el pan, ¿no? Cómo afectar en nuestras materiales vidas a través de estas cosas que tienen detalles intangibles. Suena bien. Hay una cosa, quiero hablarles algo para que captemos mejor esta situación. Voy a dar ejemplos que hemos sacado de la película What the Bleep Do We Know? Hablando de eso. Que es una película que en español significa algo así como ¿qué rayos sabemos de nosotros? Es una película donde hay mucha gente, expertos en física cuántica, es bellísima, les aconsejo. Bueno, pero acá habla de lo siguiente. Si usamos una tomografía computarizada, por ejemplo, si es que agarramos alguna manera de medir la cabeza y graficarla, si una persona ve un objeto, va a haber una cierta longitud de onda y se va a marcar de alguna manera en la computadora. Si a la persona se le pide cerrar los ojos y recordar el objeto, va a marcar exactamente la misma onda. ¿Qué significa esto? Que para el cerebro no existe diferencia entre lo que se ve y lo que se piensa o imagina. Luego, ¿qué es la realidad? ¿Entendió? Oh, qué bueno. Sí, se reentendió. O sea, el cerebro es capaz de ver lo que puede ver. Claro, por más que lo imagines, por más que lo recuerdes o por más que lo tengas al frente. Todo funciona en el cerebro, no en la realidad de afuera. Para esto, Susan, tú tenías un ejemplo de unos gatitos que pueda ayudar a ilustrar esto. Sí, era otro experimento. A ver. Otro experimento donde tenían unos gatitos que los hicieron vivir durante un año en un espacio donde no existían horizontales. Es decir, todo era verticales. Líneas. Formas. Claro, digamos, por ejemplo, no existían horizontales, significa que los platos no eran planos, tomaban de pipetas y ese tipo, todo eran verticales, ¿no? Y pusieron otros gatitos durante un año a vivir en un lugar donde no habían verticales. Entonces, no conocían el concepto de esas líneas, qué sé yo, estaban escondidas, ¿no? Con la pintura y qué sé yo. Mimetizadas. Y después de un año los lanzaron al mundo real y los gatitos que habían vivido en un espacio sin verticales se chocaban con las patas de las mesas porque directamente no las veían. Era una cosa que no existían las verticales para ellos. Y para los otros, los gatitos que nunca habían visto horizontales, olían el olor de la comida, pero no sabían que había un plato porque estaba horizontal y no lo veían, ¿no? Wow. ¿Será que nosotros somos así con las dimensiones que nos circundan? Pues sí. Pero es importante lo que dicen, Susan, en función a la información que recibimos. Sí, se sabe. Se sabe. Que el cerebro más o menos tiene 400 millones. 400,000 bits. 400,000 bits de información que le llegan, ¿no? Pero uno logra solamente asimilar 2,000 de esos bits. Después todo lo demás se está desechando constantemente. Así es. Y esta información tiene que ver mucho con el ambiente, tiene que ver mucho con nuestro cuerpo. Entonces hay un pequeño porcentaje, digamos, de asimilización de todo lo que estamos... Asimilación de todo lo... No es asimilación. Así es asimilación de todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero el detalle es, por más que se desechen este resto de información y solo te quedes con 2,000 bits de información por segundo, el detalle es que el cerebro de igual manera está procesando los 400,000 bits por segundo constantemente, siempre. Significa que la realidad, el cerebro la vive todo el tiempo, por más que tú no seas consciente de ella. Al frente solo te quedan 2,000. Te quedas con 2,000. Pero atrás está todo. Registras todo. Lo que hablamos, ¿te acuerdas en el Amuki? Sí. Solamente ves 180 grados, pero los 360 los sigue registrando tu cerebro. Y eso afecta en tu mundo, en tu realidad, en tu estado de ánimo, en todo. Totalmente. Se ha hablado mucho, por ejemplo, en la física cuántica de cómo conforma nuestro universo. Claro. Somos parte de él. Es complicado esto. Es un poco complicado. Es bien complicado, porque así como hay átomos que forman parte de nuestro cuerpo, nosotros somos como pequeñas cosas que forman parte del planeta, que es una pequeña cosa que forma parte del universo. Así es. ¿No? Entonces es como una gran construcción de la cual nosotros somos, si lo puedo decir así, víctimas, o sea, somos influenciados,
pero a la vez estamos influenciándolo todo el tiempo. Esa es la teoría o la nueva teoría que se quiere defender ahora de que nosotros estamos co-creando constantemente. Para comprender eso, te voy a lanzar una cosa. Nada más insustancial que la materia. Eso es buenísimo. Nada más insustancial, porque antes se creía que el átomo era lo más pequeño. Sí. Pero en realidad no, era un núcleo que giraba alrededor los electrones que entran y salen, además, constantemente de existencia. Constantemente. Pero cuando tú entras cada vez en espacios más pequeños, más pequeños, más pequeños de la materia, pasas por el quantum, la materia es tan intangible que lo más semejante a la materia en ese caso es un pensamiento. Sí. Así de sustancial es la materia. Dice que el único rastro que encuentran de estas partículas diminutas son, o sea, no, son los aceleradores de partículas. Son los que encuentran. Eso es lo que encuentran, ¿no? No la llegan ni a encontrar, digamos. O sea, es como que si esta partícula apareciera solo cuando tú la ves, Ya. pero luego no está, y luego cuando tú la ves está. Claro, para los científicos eso significa que entran y salen de existencia constantemente. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando ese objeto que tú dices, Claro. cuando lo ves, es una partícula. Pero cuando cierras los ojos y lo imaginas, es una onda. Es que eso me rompe la cabeza, Wolfgang. Es fascinante. O sea, es onda y partícula a la vez. Puede ejercer de las dos. Y esto no lo dice ningún Maharishi ni nada. Lo dicen científicos que están comprobando y están trabajando con esto hace varios años. Es que ese es el detalle de la física cuántica. Cuando está en tu mente el objeto, es una longitud de onda y por ende está en cualquier parte, está en todas partes a la vez, es omnipresente. Y solo en el momento que tú decides dónde vas a ubicar eso, recién se vuelve en un objeto, se vuelve en algo tangible. De onda se vuelve a partícula. ¿Se entiende eso? A ver, vamos a ver porque es complicado. Quiere decir que la materia o lo que estamos viendo depende del observador. Así es. O sea, el que hace que el mundo tangible sea como es el que lo está mirando. Por lo pronto tú, ¿no? Claro, por lo pronto tú eres yo. El que observa la realidad. O sea, yo estoy haciendo que esa cámara, que esa persona que está del otro lado sea como es. O sea, soy yo, el observador, el que define. Claro, constantemente estás creando realidades. Por ejemplo, cierras los ojos y dices, ay, quiero un juego de comedor de estas maneras, ¿me entiendes? Ya lo estás visualizando. Y después vas a encontrar lo más apropiado o lo más parecido a lo que está en tu longitud de onda, lo has visto después materializado. Es un ejemplo fácil de decir. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, que a mí me sucede muchas veces? Estoy corriendo y me pasa muchas veces, no me doy cuenta, hay un tronco y me golpeo la cabeza. ¿Ya? Yo no lo vi al tronco, yo no lo creé al tronco, pero igual estuvo ahí y me destrozó la cabeza. Bueno, te has adelantado harto, porque ese es un tema que lo vamos a abordar en blogs posteriores y en el próximo capítulo, además. Porque este tema es tan grande. Pero lanzo la pregunta. Y la vamos a usar en el próximo capítulo para ejemplificar. Pero es que todo se junta, como dice Emiliano, ¿no? De pronto hay realidades que tú te crees totalmente ajeno. Sí. No, como ese tronco que se ha chocado contigo, o tú con él. Claro, pero está ahí. Está ahí. Ahora, por algo está ahí. Exactamente. Ahora, ¿qué opinan? Yo sé que nosotros nos entusiasmamos, van a disculpar, empezamos a hablar y hablar. ¿Cómo les va con el temita? Bueno, de acuerdo a lo que más o menos entiendo o les he llegado a comprender, es de que la realidad es lo que nosotros creamos, lo que nosotros realmente creemos. O sea, si no nos enseñan algo, no sabemos de algo, no existe. Pienso. No, uno es eso. Ya. Dos, es que tú constantemente, consciente o inconscientemente, estás creando una realidad todo el tiempo. Así como los gatitos que desconocían la parte horizontal, estaba ahí esa realidad, pero no la veían. Porque no la conocían. Porque no la conocían. Si la conocen, todos los gatitos ya todos actuaban normalmente. Claro, pero justamente con el ser humano pasa eso. Conocemos una realidad que está llena de paradigmas antiguos. Entonces, a veces, años atrás, no hubiéramos podido creer que un electrón entraba y salía de existencia. Sí. No entra en la cabeza, entonces... Y siglos atrás no hubieras podido creer que la Tierra era redonda. Claro. ¿No? Susan, ¿tienes algo tú que decirnos? Sí, como que es interesante tomar en cuenta que todas las realidades en la historia, como decía, han sido demostradas después de un tiempo que no eran reales. Es decir, todo lo que en realidad ahorita estamos viviendo no es real, o de aquí a un tiempo lo van a refutar, o resulta que era diferente, ¿no? Que hay una posibilidad inmensa de cosas que no comprendemos, ¿no? Exactamente. Justamente todas esas realidades
dependen de los paradigmas que hemos estado viviendo. Si cambiamos el paradigma una vez más, podemos cambiar nuestra realidad. Por lo pronto suena así medio que a ciencia ficción todavía, ¿no? Sí, suena todavía así medio raro. ¿Y qué puedo cambiar? ¿Y cómo hago yo para cambiar un paradigma? Para romper la forma en la que me han educado a ver las cosas, ¿no? Exactamente, pero en siglos pasados había la misma postura. Es decir, imposible que la Tierra sea redonda. O sea, ¿qué es eso? La O, Tierra es plana. o que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Claro, y esa era una realidad donde nadie te discutía. Y vivías así como de manera gregaria hacías las cosas. Como dice Galileo Galilei, pero aún así se movía, ¿no? Cuando Así lo iban a es. condenar y le hicieron firmar, aunque él sabía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, le hicieron firmar lo contrario, firmó y después dijo, Epur si mueve. Aún así se mueve. Y aún así hay realidades que nos están circundando que no vemos, pero se están moviendo. Y una realidad de esas es que tenemos que ir al corte Así que y seguiremos dando un poco más de ejemplos a la vuelta del corte.